Muy bien, entonces, como ustedes recordarán, la semana anterior hemos estado avanzando este nuevo capítulo que le hemos llamado el estudio técnico. El estudio técnico es uno de los estudios imprescindibles dentro de la elaboración de un proyecto. Ya habíamos visto anteriormente el estudio de mercado, que es seguramente uno de los principales o el principal. Y ahora vamos a ir avanzando el tema del estudio técnico, ¿no? Recuerden que para elaborar un proyecto es necesario realizar varios estudios. Los fundamentales seguramente son el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y en ocasiones el estudio organizacional y administrativo. Y adicionalmente pueden haber otros estudios que involucren también un proyecto, que pueden ser, por ejemplo, el estudio legal y últimamente un estudio que se ha hecho cada vez y se está haciendo cada vez más importante es el estudio ambiental. Entonces, todos estos estudios lo que van a intentar es dar datos necesarios para poder elaborar un flujo de caja, ¿no? Recuerden que nuestro objetivo en todo esto es poder realizar un flujo de caja que nos permita finalmente poder decidir si es que una inversión es adecuada, es razonable para un proyecto o no, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver en la última parte de la materia, que es la evaluación de los proyectos. Pero antes de evaluar el proyecto tenemos que elaborarlos. Y el elaborarlos implica, como les decía, poder obtener todos los datos económicos necesarios para poder construir un flujo de caja que nos permita a través del estudio financiero eh, llegar finalmente a tener unos valores a lo largo del tiempo de evaluación del proyecto y que sirvan posteriormente para que se puedan obtener indicadores financieros que permitan la toma de decisión a la hora de evaluar un proyecto. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, en esta parte del estudio técnico, no es nuestro objetivo en la materia aportar algo más de sus conocimientos en el ámbito de la ingeniería civil. Recuerden que esta materia más bien tiene un carácter fundamentalmente de tipo económico, pero creo que en este estudio técnico es donde más se puede apreciar las posibilidades que tiene la ingeniería civil o las ingenierías en general para poder dotar al proyecto de información útil que permita la construcción del flujo de caja y posteriormente la posterior evaluación del proyecto. Entonces, volviendo a lo que nos habíamos quedado, habíamos estado hablando de que estábamos hablando de los costos. Estos costos, que podrían ser en este caso costos operativos, pueden dividirse en dos partes. Habíamos señalado, uno, los costos fijos, que son costos que no varían independientemente de la cantidad producida, ¿no? Aquí podríamos pensar, por ejemplo, como costos fijos, el alquiler de unas oficinas, ¿no? Independientemente de que el proyecto haga más o menos producción, el alquiler de la oficina va a ser un costo fijo, ¿no? O podría ser el costo, por ejemplo, en el departamento contable del proyecto o de la oficina, porque independientemente de que aumente o rebaje la producción, pues el departamento contable va a tener un costo fijo, ¿no? Equivalente al salario de los trabajadores. En el caso de las personas que activamente participan en el proceso de producción, pues probablemente este ya no sea un costo fijo, porque eventualmente si requerimos una mayor producción, pues se podrá contratar una mayor cantidad de empleados, aunque sean eventuales, y esto hará que ese costo de estas personas asociadas al proceso de producción, pues no sea un costo fijo, sino sea un costo variable. Entonces, los costos variables van a ser aquellos en los cuales eh, se tenga un mayor o menor valor en función de la cantidad producida, ¿no? O sea que son costos evidentemente dependientes de la producción que se tenga. Si, por ejemplo, este fuese un proyecto para una empresa constructora, pues evidentemente este costo va a estar en función de la cantidad de materiales que se vaya a utilizar en la obra, ¿no? Si hay un mes que se hace una mayor producción, pues seguramente habrá más horas de maquinaria, más horas
del personal que trabaja en este tipo de rubros, mayor cantidad de materiales de construcción utilizados, entonces, en fin, es un costo variable. Bien, el costo total evidentemente va a ser la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Bueno, ahora vamos a entrar a otro tema que se llama las inversiones en equipamiento. En el anterior acápite habíamos hablado sobre la función de producción, habíamos indicado de que esa función de producción normalmente tiene que ser definida por la parte técnica del proyecto, típicamente por ingenieros, ¿no? Que sepan cuáles son que sepan determinar la combinación óptima de los factores de producción para alcanzar a elaborar un cierto producto o servicio. Ahora vamos a ver el tema de las inversiones en equipamiento. Todavía esta parte sigue siendo un poco teórica, sigue siendo teórica. Vamos a ir avanzando lo más rápidamente posible para que ya lleguemos a alguna parte que nos distraiga un poco más con números, pero es importante tener una idea de la parte teórica también en esta sección. Entonces, la inversión en equipamiento se va a entender, dice, todas las inversiones que permitan la operación normal de la planta. Por ejemplo, la maquinaria, las herramientas, los vehículos, mobiliario y equipos en general, ¿no? Estamos hablando entonces de todos aquellos elementos que van a permitir un adecuado funcionamiento del proyecto que estemos pensando realizar, ¿no? Y aquí, cuando hablo del proyecto, ya saben ustedes que estoy hablando en términos muy generales, cualquier tipo de proyecto, ¿no? No solamente proyectos de infraestructura, que serían los que estamos más asociados nosotros como ingenieros civiles, sino que estamos hablando de un amplio campo de acción dentro de los proyectos. Tenemos que tener una idea de estas inversiones en equipamiento, pero no solamente al inicio del proyecto, que seguramente podría ser lo más obvio, sino que tiene que estar asociado este análisis a todo el periodo de evaluación que vayamos a realizar. Y ese periodo de evaluación, ya habíamos comentado de que dependiendo de la magnitud del proyecto, pues podrán ser, no sé, 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, tenemos que imaginarnos cómo va a ser ese flujo de inversiones que se va a requerir en el equipamiento. Y más que imaginarnos, en realidad es intentar colocar datos que sean lo suficientemente razonables, ¿no? Y hemos dicho que un proyecto, de todas maneras, no es un documento que estrictamente va a plasmarse en la realidad. Dependerá mucho de la experiencia, la capacidad de las personas que efectúan el proyecto para tener un mayor o menor acercamiento con la realidad. Pero ciertamente no vamos a pretender, sería muy ambicioso de nuestra parte, pretender de que todo lo que nosotros estemos colocando en el proyecto se vaya a cumplir en la realidad, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es colocar buenas aproximaciones, ¿no? Tener órdenes de magnitud para que nuestro proyecto, una vez que se ejecute, si es que se ejecuta, porque eso va a depender del siguiente paso, que es la evaluación del proyecto, pero si los indicadores fuesen razonables y si realmente los inversionistas, que podría ser unas entidades privadas o públicas, desean invertir en el proyecto, pues, vamos a intentar de que lo que nosotros hayamos plasmado en el proyecto sea lo más cercano a la realidad, lo más cercano posible a la realidad. Y para eso, pues podemos, por ejemplo, trabajar con algunos balances de equipamiento. Esto es para un proyecto cualquiera en el cual se está pensando de que se necesitan esas 5 maquinarias, ¿no? Se necesitan tornos, soldadoras, prensas, pulidoras, sierras. Aquí ya va a depender, por supuesto, del tipo de proyecto, cuáles van a ser las categorías de equipamiento que se va a necesitar para el proyecto en particular. Pero alguien tiene que tomar esa decisión, ¿no? Típicamente va a ser la persona o el equipo que esté trabajando en el área técnica. No sé si, por ejemplo, estamos pensando en el proyecto de azúcar de San Buenaventura, pues estoy seguro de que cuando han elaborado el proyecto han contratado personas especialistas en el proceso de producción del azúcar que han definido cuáles serán las máquinas, el equipamiento
que era necesario para poder llevar adelante ese proyecto. No solamente las categorías, sino también las cantidades, y adicionalmente han tenido que hacer una evaluación de los costos, ¿no? Típicamente, pues, solicitar cotizaciones para tener una idea del valor del valor de adquisición unitario, el precio unitario, el precio total, y además conocer cuál es la vida útil que puede tener esa maquinaria. Es más, una vez que termine su vida útil, pues es muy probable de que esa maquinaria tenga un valor residual, es decir, que una vez haya cumplido su vida útil y cuando deba ser cambiada, pues ese equipo, aunque sea como chatarra o de repente con algún uso, puede ser vendido y puede recuperarse de manera parcial algo de lo que se pueda haber invertido, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso de los tornos, se tenían 10 tornos que su valor de compra era de 5.000 bolivianos y se está suponiendo de que el valor residual va a ser de un 10% de ese valor de adquisición total, ¿no? Y así habría que hacer en todos los equipamientos que uno piensa que van a incluirse dentro de la elaboración de ese proyecto. Más adelante, de aquí a 2 capítulos, cuando veamos el estudio financiero, vamos a realizar algunos cálculos asociados a esta temática, asociados a una metodología contable que se denomina la depreciación, ¿de acuerdo? Vamos a aprender cómo podemos ir depreciando todos nuestros equipos, maquinaria que tengamos dentro de un proyecto. La depreciación, como su nombre lo indica, pues va a significar de que vamos a ver un método para ir reduciendo el valor de estas maquinarias en el tiempo. Evidentemente, si nosotros nos compramos lo que sea, piensen que, para hacer un ejemplo más cercano a nuestra realidad, imagínense que se compran ustedes un vehículo, vamos a pensar que se compran un vehículo desde la casa importadora, pues prácticamente al momento que ustedes ya lo han adquirido, ya lo han sacado, ya ha perdido una parte de su valor, ¿no? Es imposible que ustedes compren, por ejemplo, un vehículo en $10,000 y después de un mes decidan venderlo a los mismos $10,000, ¿no? Eso no va a suceder, ¿no? El precio de mercado seguramente va a ser menor. Eso significa que a lo largo del tiempo, el valor de estas maquinarias, de estos equipos, va disminuyendo. Y existe una forma contable de poder tomar en cuenta estos aspectos, que la vamos a aprender ya, como les decía, cuando llegue el momento, de aquí a un par de clases, cuando ya estemos viendo el capítulo del estudio financiero. Bueno, entonces volviendo con esto, bueno, ese valor residual es el monto en unidades monetarias no susceptible de ser depreciado. Es decir, no vamos a depreciar necesariamente nuestros equipos hasta llegar a cero, ¿no? No es que una vez que terminan su vida útil ya no tienen absolutamente ningún valor. Seguramente pueden tener algún valor residual, se podrán, no sé, vender por partes, se podrán vender aunque sea para repuestos o finalmente como chatarra, pero algún valor va a tener ese equipamiento. Bien. Bueno, este balance en general viene acompañado de cotizaciones, como habíamos señalado, ¿no? Sin embargo, no es solamente importante tomar en cuenta cuáles son las inversiones que se van a realizar al momento de iniciado el proyecto, sino que adicionalmente tenemos que pensar en las reinversiones, ¿no? Si, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto que tenga un tiempo de evaluación de 10 años, como es el que estamos viendo en la pantalla, y si sabemos de que los tornos tienen una vida útil de 5 años, pues es lógico pensar que al 6.º año vamos a tener que hacer la compra de un nuevo lote de equipos de torno. ¿De acuerdo? En este caso, estos 5.000 bolivianos, creo que será el costo total por 10 tornos, estaríamos como que cambiando todo nuestro equipamiento. Entonces hay que tomar en cuenta que se van a necesitar estas reinversiones. Esto está
fuera del costo de mantenimiento, ¿no? Adicionalmente, ya vamos a ver más adelante, pues tendremos que tomar en cuenta también un costo de mantenimiento. Se supone que las maquinarias, los equipos los vamos a mantener de tal manera de que puedan llegar a cumplir su vida útil en óptimas condiciones, pero llegado un momento, seguramente se va a tener que, en algunos casos, se va a tener que hacer la compra de un nuevo lote de equipamiento. Entonces, esto tiene que ser tomado en cuenta dentro del proyecto que se esté elaborando, ¿no? Por supuesto, esto va a ser definido por gente que sea especialista en el área y pueda darnos esta información, ¿no? Por eso les decía que un proyecto, si es un proyecto importante, va a necesitar, va a requerir la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales, ¿no? Es imposible pensar que una sola persona va a poder realizar todo el proyecto, ¿no? Seguramente va a haber una persona, un grupo de personas que van a poder, digamos, resumir toda la información, van a poder colectar toda la información que los grupos de especialistas vayan realizando. Típicamente estos profesionales son del área de la economía, que no necesariamente ese economista tiene que tener ni siquiera una idea de qué es un torno, sino que va a pedir los datos que necesita para posteriormente hacer su flujo de caja, ¿no? Es decir, solicitará al equipo técnico que le indique qué maquinarias, qué equipamiento va a ser necesario para llevar adelante ese proyecto. Y una vez que tenga ese dato, pues les solicitará también que les dé una estimación de los costos, así como también de la vida útil que vayan a tener e incluso cuál es el posible valor residual de ese equipo. ¿Ok? Bien. Eh, bueno, aquí ya estaría adicionalmente una información sobre los posibles ingresos que se puedan tener una vez que se hayan vendido los equipos que ya se han dejado de utilizar, ¿no? Fíjense de que si seguimos con el tema del torno, habíamos señalado de que se había estimado un valor residual del orden del 10% del costo inicial. Ese 10% en este caso significaban 500 unidades monetarias, que ahora se las va a colocar dentro del flujo de caja, ya no como costos, sino más bien van a ser como ingresos, ¿no? Van a ser ingresos para el proyecto. Porque aquí lo que estamos suponiendo es de que en este sexto año, para el caso de los tornos, se ha logrado vender los tornos que ya estaban, que habían cumplido su vida útil, y se ha logrado recuperar un remanente que para efectos del flujo financiero va a significar un ingreso para el proyecto, ¿verdad? Y lo mismo se tendría que hacer para todos los otros equipos y maquinarias que se pretende utilizar. Ok, eso en cuanto al equipamiento. Otra categoría, otro componente también importante va a ser el tema de las inversiones en obras físicas. Aquí probablemente es donde el papel del ingeniero civil es más importante, porque en este caso lo que se estaría estimando es un presupuesto para el tema de la construcción o la remodelación de edificios, oficinas, salas de venta, construcción de accesos, cercos, estacionamiento, en fin, toda obra civil que sea necesaria para llevar adelante un proyecto en particular. Entonces hay que cuantificar esta información, ¿no? Se le pedirá al ingeniero civil que pueda hacer un presupuesto y estime cuál es el costo de inversión. En algunos proyectos, pues este costo de inversión suele ser muy relevante, ¿no? Si por ejemplo estamos pensando que nuestro proyecto es un proyecto de infraestructura vial, ¿no? Una carretera, entonces probablemente el costo de inversión de ese proyecto carretero sea de los más importantes. No quiere decir que sea el único, ¿no? Porque una vez que esté construida la carretera, por supuesto que se va a necesitar también contemplar un costo de mantenimiento, ¿no? Pero seguramente el costo inicial va a ser el costo más relevante, ¿no? Entonces,
alguien tiene que definir cuál va a ser ese costo inicial de ese proyecto. Entonces, típicamente, ya les decía, un ingeniero, un grupo de ingenieros, en una carretera no trabaja un ingeniero, trabaja todo un equipo de ingenieros, cada quien con su especialidad, incluso a veces hay gente de otras áreas, ¿no? Pueden haber ingenieros medioambientales, pueden haber economistas dentro del equipo de un estudio para un proyecto carretero. Y finalmente lo que se va a tener es un costo total de la carretera. Ese costo, evidentemente, está asociado a las inversiones iniciales que se van a tener y posteriormente ya habrá que incluir inversiones de mantenimiento para intentar ampliar la vida útil de la obra, ¿no? Si, por ejemplo, en una carretera hacemos una evaluación por 20 años, pues probablemente no es que estamos pensando que construimos la carretera y nos olvidamos de ella y después de 20 años la vamos a ver y la vamos a retirar y vamos a construir una nueva, ¿no? No funciona así. Se supone que si el plan es hacer una evaluación para 20 años, probablemente cada 5 años se tenga que hacer un mantenimiento importante, ¿no? De repente, no sé, está planteado que después de 10 años y de acuerdo a la demanda del tráfico, se tenga que hacer un refuerzo de la carretera, ¿no? Que es algo que también se lo hace, ¿no? Imagínense, ustedes ya han visto la materia de carreteras, saben que se necesitan datos de las características del terreno y del tráfico para poder hacer un diseño del pavimento y una vez que se tiene el paquete estructural, pues ese paquete estructural puede tener modificaciones en el tiempo, ¿no? Si la demanda de vehículos después de 10 años se supone que va a ser mucho más intensa, es probable de que inicialmente se piense en un paquete estructural suficiente para esos primeros 10 años, pero que posteriormente al 10º año se plantea hacer un refuerzo, tal vez, no sé, aumentar la carpeta asfáltica, por ejemplo, ¿no? Hacer un recapeo, hacer un refuerzo estructural de la carpeta de rodadura, de tal manera de poder ampliar la vida útil de la obra. Entonces, todos estos trabajos tendrían que estar ya estimados, por lo menos estimados, en la etapa inicial, o sea, en la etapa de la elaboración del proyecto, cuando todavía no se ha movido ni un metro cúbico de material, ¿no? Esa debería ser la forma correcta de poder tener todos los datos suficientes para poder evaluar al proyecto. Bien. Si son obras físicas, por ejemplo, si estuviésemos pensando en la construcción de algunas edificaciones, pues de repente pues, podría resumir en un cuadro similar al que estamos viendo, tener una planta A, una planta B, con un costo diferenciado por metros cuadrados e intentar calcular cuál sería la inversión total en obras físicas. Como había comentado, no todas se realizan solamente al inicio del proyecto, sino que muchas otras pueden ser ejecutadas a medida que vaya avanzando el proyecto, ya en una etapa de mantenimiento del mismo proyecto, ¿no? Entonces eso podrá ser también tomado en cuenta dentro del balance de la obra física y eso se tiene que resumir también en un cuadro que, como este de atrás que habíamos visto, se vea solamente la información financiera. Aquí la verdad que para el tema de la preparación del proyecto puede ir como un anexo eh, la justificación de, por ejemplo, ese costo de la planta A de 2.000 o de 500 unidades monetarias por metro cuadrado, ¿no? Tendrá un justificativo, pero realmente su uso ya dentro del estudio financiero que vamos a ver dentro de 2 capítulos para la construcción del flujo de caja, pues solamente necesitamos esta información financiera. Alguien la tiene que elaborar, alguien la va a justificar, ese alguien o ese grupo de personas seguramente va a ser la parte técnica del proyecto, pero al que está elaborando el proyecto le interesa básicamente esta información de carácter financiero, ¿no? Ok. Bueno, pero no solamente se necesita equipamiento, no solamente se necesita saber
las obras físicas que requiere nuestro proyecto, sino que hay un costo importante que va a estar asociado al personal, ¿no? Es seguro que se va a requerir de tener un cierto personal para llevar adelante este proyecto. Y ese personal pues tiene que estar ya determinado en las etapas iniciales de la elaboración del proyecto. No sé, si estamos pensando, por ejemplo, mm, o sea, en el teleférico, cuando han elaborado el proyecto del teleférico, estoy seguro de que dentro de la elaboración del proyecto se tenía ya pensado un organigrama del personal que iban a necesitar, tanto el personal administrativo, el personal de operación, ¿no?, del mismo teleférico, el personal de mantenimiento, etcétera, todo asociado al proyecto. Pensando, obviamente esto tiene que estar ligado también a la tecnología que se pretende incluir dentro del proyecto. A medida que pensemos en automatizar más nuestro proyecto, pues seguramente vamos a requerir una menor cantidad de personal y bueno, habrá que ver qué es más conveniente, ¿no? Se pueden hacer diferentes escenarios para poder finalmente definir cuál es la combinación óptima de factores de producción. Si estamos hablando del capital, ese capital, acuérdense que los factores de producción tradicionales dentro del sistema económico eran el capital, la mano de obra y la tierra, ¿no? Esos eran los tres factores de producción más importantes. El capital puede estar asociado a esas inversiones que hemos señalado, tanto las inversiones en equipamiento como las inversiones en obras físicas, pues sería el capital, factor productivo capital, y el factor productivo de mano de obra estaría relacionado con ese balance de personal que se requiere realizar para saber cuántas personas y qué características de ese personal sean requeridos para llevar adelante nuestro proyecto. Como les digo, se podrían hacer diferentes escenarios, intentar automatizar más o menos. No sé, si fuese un proyecto de la creación de un nuevo banco, por ejemplo, ¿no?, una nueva entidad financiera, pues es muy probable de que en la actualidad se intente invertir mucho en la automatización de procesos, ¿no? O sea, tener, no sé, unas plataformas muy sólidas, muy estables, de tal manera de que los clientes, tanto las personas que quieran ahorrar en el banco como aquellos que quieran obtener créditos, tengan las facilidades como para no tener que ir, como está sucediendo ahora mismo, no tener que ir al banco, ¿no? Y el no tener que ir al banco implica que el personal que se tiene que contratar para atender en el banco, pues va a ser cada vez menor. Y ya les decía, creo que es muy probable que ese trabajo de cajero que hoy en día tienen los bancos, pues sea ya una profesión, un oficio en etapa de extinción, ¿no? Que de aquí a un par de años, como que ya los bancos tienen esa idea, ¿no? Por lo menos los bancos más grandes tienen siempre la idea de poder intentar evitar en lo posible que los clientes vayan al banco. Y no es solamente por darles un mejor servicio, por darles más comodidad, sino que el tema de fondo en realidad es que de esa manera tienen que contratar menos personal. Y ese es un ingreso adicional para el banco, ¿no? Esa reducción de gastos en personal pues va a implicar mejorar las utilidades del banco, ¿no? Al final de cuentas es esa la intención que va a tener el banquero, ¿no? Así que, bueno, eso ya dependerá mucho del tipo de proyecto, hasta qué punto se puede automatizar el proceso productivo. Eso es algo que no es de ahora. Esto seguramente se ha iniciado con la primera revolución industrial, ¿no? En la cual se ha intentado aumentar, mejorar la productividad del personal. Y la mejor manera de hacer eso es, primero, tener personal que sea especializado, que haga pues, un trabajo muy específico y que sea muy capacitado en ese. Y dos, de intentar automatizar lo más posible el proceso de producción. Si el obrero va a ser especializado en, no sé, tal vez han visto esas películas de Charles Chaplin, ¿no? Tiempos modernos, creo que se llama.
Bueno, solamente va a ajustar una tuerca. Bueno, ese es su trabajo. Es especialista en ajustar una tuerca. Y ahí está dentro del proceso de producción. Pues eso va a generar una mayor productividad. Y así se han llegado a mejorar la productividad y a hacer economías de escala, ¿no? Los primeros automóviles, por ejemplo, que se han construido, hay un caso muy icónico que es el modelo T, el T-Model de Henry Ford, que fue uno de los pioneros en este campo de la automatización, pues tenía eso, ¿no? Tenía un proceso de producción en el cual los obreros estaban especializados en una cosa muy específica e intentaban automatizar lo más posible ese proceso de producción. Solamente así se entiende de que hayan podido generar una cantidad, no sé en este momento la cantidad de vehículos por año que podía producir esa fábrica, pero era evidentemente muy superior a lo que podía ser la competencia. Y eso es a lo que uno va a intentar realizar, ¿no? Si uno tiene una empresa, si el día de mañana ustedes generan una empresa de, no sé, de construcción o de consultoría en ingeniería civil, pues las empresas intentan hacer eso, ¿no? Especializar a las personas. Si es una empresa de estudios, pues lo que va a intentar la empresa es tener un especialista, por ejemplo, en ingeniería estructural, un especialista en ingeniería geotécnica, un especialista en ingeniería hidráulica, en ingeniería ambiental, en ingeniería sanitaria. Y esa es la tendencia desde hace mucho tiempo en nuestras diferentes áreas, ¿no? Incluso ya estamos llegando, yo creo que a la subespecialidad dentro de nuestra carrera. Lamento decirles de que en general ya no va a ser suficiente para la mayoría de ustedes salir profesionales y ser ingenieros civiles. Ese va a ser simplemente un primer paso porque el mercado ya está pidiendo ingenieros civiles especialistas, ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Es lo mismo que ha sucedido con otras áreas, por ejemplo, el área de salud, yo creo que es de las primeras que se han especializado. Hoy en día, ser un médico general solamente, pues casi no te asegura una fuente laboral, ¿no? Todos los médicos requieren ser especialistas y muchos de ellos ya son subespecialistas, ¿no? Va a llegar a un punto de que un médico se especialista en una operación del dedo meñique de la mano izquierda, ¿no? Tal vez estoy exagerando, pero ese va a ser el grado de especialización que cada vez más se requiere y eso, pues, es en todas las áreas del conocimiento. Y nuestra carrera no es la excepción. En algún momento ustedes van a tener que definir cuál va a ser su especialidad y seguramente plantearse hacer estudios de posgrado. Bueno, eh, lo mismo, se va a necesitar para un proyecto hacer un balance de personal que permita sistematizar toda esa información referida a la mano de obra. Alguien va a tener que dar esa información. Normalmente por eso se llama estudio técnico, porque ese alguien o esas personas son los que van a formar parte del equipo técnico de un proyecto, que están al tanto y saben quiénes, cuántas personas y quiénes son los que se van a requerir para llevar adelante un proyecto en específico, ¿no? Entonces, qué sé yo, podrían elaborar un cuadro como este, decir, bueno, vamos a necesitar 2 supervisores, 12 mecánicos de primera, 20 mecánicos de segunda, 10 electricistas, ayudantes, jornaleros, etcétera. Y además tendrán que indicar cuál sería el salario medio que podrían percibir, ¿no? De tal manera de tener una idea de las remuneraciones. Este tema salarial, pues, se constituye normalmente en los proyectos uno de los gastos, de los costos operativos más relevantes para el proyecto. Entonces le vamos a dar, aquí sí ya vamos a darle un poquito más vamos a ir aterrizando en cosas más concretas para nuestro caso boliviano. Y me he permitido hacer unas cuantas, bueno, no son unas cuantas, es un grupo de diapositivas asociadas a la forma legal de poder pagar a los trabajadores dentro de nuestro país, ¿no? Vamos a ver, hacer un análisis de lo que son las planillas de sueldo y creo que después de este análisis ustedes que ya están prácticamente para entrar al mercado laboral
pues van a tener más herramientas para cuando ya les toque definir el trabajo, ojalá que tengan la opción de poder elegir el trabajo donde ustedes vayan a desarrollar sus actividades. Eh, la verdad es de que lamentablemente esta época no es de las mejores dentro del ámbito laboral, no solamente de ingeniería civil, sino creo que de cualquier área, ¿no? Estamos viviendo una etapa de intentar salir de una crisis económica que ha estado muy asociada al tema de la pandemia, pero que evidentemente no va a ser algo tan fácil ni tan corto de poderlo sobrellevar, ¿no? Eh, yo conozco varios ingenieros civiles que recién han egresado y que les está costando mucho poder encontrar una fuente de trabajo, ¿no? Creo que no es no estoy diciendo algo, algún secreto, ¿no? Creo que seguramente ustedes a estas alturas ya tienen varios amigos que ya han egresado, que ya se han titulado tal vez, y que de repente no les está siendo muy fácil el poder conseguir su primera fuente laboral. Y eso es un poco por las circunstancias actuales, ¿no? Uh, es un tema, es un tema tanto coyuntural como estructural, ¿no? Nosotros vamos a ver un poquito el por qué no es tan fácil que un trabajador consiga un empleo en carácter de dependencia de tipo formal, que sería lo ideal, ¿no? Me imagino que ustedes saben de que Bolivia es uno de los países dentro de la región que tiene el menor porcentaje de trabajadores formales en actividad. Es decir, en nuestro país, con suerte, con mucha suerte, estamos llegando a un 20% de trabajadores formales. Un trabajador formal, vamos a pensar en un trabajador dependiente, ya sea de una institución pública o privada. Hoy en día es un privilegio, realmente es un privilegio ser un trabajador formal, ser un trabajador dependiente de una institución. Y bueno, vamos a estudiar cuáles son las características que tiene este trabajo de manera formal, de manera dependiente, y de repente ya hacia el final podamos llegar a algunas conclusiones y pensar por qué es tan difícil que una empresa, ya sea pública y peor si es privada, quiera, esté motivado para contratar personal en carácter de dependencia y por qué más bien el trabajo informal es es el que está prevaleciendo en nuestro medio, ¿no? Vamos a ver cuáles son los beneficios, que yo les puedo asegurar que son muchos más los beneficios que las obligaciones que tiene un trabajador en carácter de dependencia. Y por ello probablemente es la razón por la cual las empresas no son muy afectas a a poder incluir dentro de su planilla de trabajo a personas en carácter de dependencia, ¿no? Tal vez el día de mañana algunos de ustedes que tengan un espíritu de empresarios, pues quieran llevar adelante algún emprendimiento privado. Bueno, yo creo que también aquí les va a servir, no para desanimarlos, sino más bien para que tengan los elementos suficientes de información y sepan a lo que se están metiendo. Bueno, ok, hecho ese preámbulo, entonces ahora sí veamos de qué se trata esto de la planilla de sueldos. Y la planilla de sueldos es algo que es inherente a los trabajadores formales, a los trabajadores de planta, a los trabajadores dependientes de alguna institución pública o privada. Seguramente han escuchado de que existen ciertos aportes, tanto laborales como patronales, que se deben realizar cuando una persona está trabajando de manera formal en una empresa. En general, estos aportes son de carácter social y están reglamentados por decretos reglamentarios de la Ley General del Trabajo, ¿no? Entonces, textualmente se indica que, de acuerdo al artículo 42, al efectuarse el pago de salarios, el patrono, ¿no? El dueño de la empresa,
Deducirá las sumas correspondientes al impuesto a la renta, a los aportes a la caja de seguro social y los demás que determinen las leyes, la autoridad judicial competente o los contratos. Es decir, si bien un trabajador tiene un salario nominal, su salario líquido, ¿no?, va a ser descontado de unos ciertos descuentos o aportes laborales, pero que en realidad ya vamos a ir viendo de que la gran mayoría de ellos son en beneficios del propio trabajador. Estos descuentos se van a realizar tomando en cuenta el total ganado mensual del trabajador, que no es igual al haber básico. Ya vamos a ir viendo estas categorías. El total ganado incluye, además del haber básico, todos los bonos que pueda tener este trabajador, como por ejemplo el típico, que es el que vamos a analizar en estas diapositivas, es el bono de antigüedad, ¿no?, que es digamos que es un bono prácticamente automático en función del tiempo que esté trabajando este trabajador dentro de una institución. Van a haber otros bonos, no vamos a hacer una descripción completa de lo que es una planilla de sueldos. Son temas que evidentemente seguramente tienen un espacio muy grande dentro de carreras como auditoría o como economía, pero es bueno que ustedes tengan unas ideas por lo menos esenciales de lo que va siendo una planilla de sueldos. Entonces, dentro de los aportes laborales, cuando hablamos de aportes laborales, son los aportes que tiene que realizar el trabajador, ¿no?, el obrero. Bueno, hay varios y están en proporción al total ganado mensual, ¿no? Volviendo a repetir que el total ganado es la suma del haber básico más los diferentes bonos que pueda tener este trabajador. Esto ya está estipulado por ley, y los aportes laborales son los siguientes: aportes de vejez, aportes de riesgo, por el pago de una prima de riesgo en realidad, hay unas comisiones y después hay aportes laborales solidarios. Todos estos aportes laborales van a ir a parar a las cuentas individuales. Hoy en día estamos con un sistema individual de fondos de pensiones y ustedes ya saben que de momento existen dos instituciones que se hacen cargo de la administración de los fondos de pensiones. Entonces, fíjense de que una persona que perciba un total ganado menor de 13,000 bolivianos, que yo creo que es la mayoría de las personas que están trabajando en carácter de dependencia en nuestro país, pues van a estar sujetas como mínimo a efectuar un aporte del 12,71% respecto de su total ganado, ¿no? Ahí ustedes, si ustedes suman esos aportes de vejez, el aporte, ya vamos a ir desglosando cada uno de los aportes que estamos mencionando, pero ya les puedo adelantar que el de vejez está asociado a la jubilación, el de riesgo es a primas contra accidentes, la comisión es la comisión que se va a llevar la AFP por administrar nuestros fondos, y adicionalmente hay un aporte laboral solidario de 0,50% para poder de alguna manera redistribuir las jubilaciones, ¿no? Van a haber personas que se jubilen con montos bastante importantes y otros que se jubilen con montos muy, muy bajitos. Entonces, para intentar que esta diferencia no sea tan grande, pues ahí está esta categoría del aporte laboral solidario, ¿no?, para poder beneficiar a aquellas personas que tienen un menor aporte. Deme un segundito, por favor. Perdón. Bueno, y para aquellas personas que perciben ingresos superiores, pues van a tener que descontarse otros aportes también solidarios. Bien, vamos a ver qué significa cada uno de ellos. El aporte laboral del 10%, aporte de la vejez, tiene el objetivo de cubrir el seguro, dice, a largo plazo, que tiene por fin cubrir las pensiones del trabajador por jubilación por vejez cuando pase al sector pasivo.
Entonces, ese porcentaje que es el más importante en la mayoría de los casos, ¿no? Suponiendo un trabajador que gane menos de 13.000 bolivianos, pues de ese 12,71% que se le va a descontar por planillas, un 10% va a ir a parar a su cuenta individual para su jubilación. En algún momento los trabajadores, ya sabemos, van a pasar al sector pasivo, ¿no? Mientras están trabajando, están en el sector activo, están produciendo, pero en algún momento, si es que Dios lo permite, pues ya llegará el tiempo de jubilarse y pasarán ya al sector pasivo y tendrán que vivir de su jubilación. Este es un caso que en nuestro país pues no está sucediendo de manera tan frecuente como nosotros pensaríamos. Y la razón fundamental es de que la jubilación normalmente llega a ser un porcentaje eh, relativamente reducido de lo que se estaba ganando en el caso del trabajo en el sector activo. Es decir, si una persona que está en actividad todavía, pues llega a ganar, no sé, voy a poner cualquier número, digamos 5.000 bolivianos mensuales, pues jubilación va a depender de la cantidad de aportes que haya realizado, y en nuestro medio, pues es muy común de que ese porcentaje pues sea del orden del 25-30% de lo que estaba recibiendo en actividad, ¿no? En función, por supuesto, vuelvo a decir, de sus aportes. Justamente el día de ayer, anteayer, ha salido un artículo elaborado por el profesor Bonadona, ¿no? Bueno, es un economista, un profesional muy reconocido en nuestro medio, que además es profesor de nuestra universidad en la carrera de economía, Alberto Bonadona. Ha sido además gerente del tema de pensiones en nuestro país, así que sabe muy bien del tema. Y él concluía eso, ¿no? Que un gran porcentaje de la población pues, no se jubila porque el monto de la jubilación es muy pequeño respecto del monto que gana en activo. Esto es un problema y cada vez va a ser un problema más grande, especialmente para los jóvenes, ¿no? Porque solamente piensen en nuestra universidad. Si ustedes pues hacen un análisis un poquito más profundo, van a ver de que en nuestra universidad el cambio generacional pues es algo que no se está dando, ¿no? Tanto en el área docente como en el área administrativa, pues van a fijarse de que tenemos profesionales o administrativos cada vez con mayor edad. Y eso no es algo malo en sí mismo, ¿no? No es algo, en general un profesional de mayor edad pues tiene más experiencia y probablemente puede dar muchas más cosas para poder enseñar a los alumnos, ¿no? Pero o un administrativo pues probablemente tenga más conocimientos, haya adquirido más conocimientos en ese tiempo y pueda solucionar las cosas de una manera más eficiente que una persona joven. Pero probablemente el problema de fondo, y no solo en la universidad, sino estamos hablando en cualquier institución pública o privada, el problema de fondo es de que esas personas siguen trabajando, probablemente no porque realmente quieran seguir trabajando, sino porque la diferencia entre su salario en activo versus lo que ellos percibirían al jubilarse es demasiado grande. Entonces, una persona que, no sé, voy a poner el mismo ejemplo, que esté ganando 5.000 bolivianos mientras esté en trabajo activo, si sabe que su jubilación le va a dar para ganar, no sé, 1.200 bolivianos, pues probablemente la decisión que tome es no jubilarse. Y como la jubilación tampoco es que sea obligatoria, entonces lo que tenemos en las empresas, principalmente públicas, porque en el sector privado tal vez eso ya no es tan evidente, pero principalmente públicas, lo que tenemos es una gran cantidad de personal con edades relativamente altas para nuestro medio. Estamos hablando de personas que ya han trabajado tal vez 40, 50 años en la actividad, 60 años y siguen trabajando.
lo cual, desde otro punto de vista, también es un problema para las nuevas generaciones, porque esas nuevas generaciones pues, no están, el crecimiento, digamos, vegetativo que se tiene en las diferentes instituciones normalmente no va a ser suficiente como para poder dar espacio a las nuevas generaciones. Si volvemos al tema de la universidad, pues ustedes ya pueden decirme cuántos nuevos empleos se crean en la universidad en cuanto a docentes o en cuanto a administrativos, y yo les puedo asegurar de que es prácticamente nulo o es muy exiguo, ¿no? Es muy exiguo, ¿no? Entonces, aquellos nuevos profesionales, jóvenes profesionales que de repente han ido al exterior, se han especializado, han vuelto, etcétera, no van a encontrar, no es muy difícil que encuentren un campo, un espacio en este tipo de instituciones, ¿no? Bien, pero en todo caso este aporte laboral del 10% que les digo es un aporte que va a ir en beneficio del propio trabajador, en la medida que tenga un mayor número de aportes, es decir, haya trabajado de manera dependiente un mayor número de tiempo, pues sus aportes, su jubilación, perdón, va a ser mayor. Ojalá que ustedes pudiesen conseguir un trabajo de carácter dependiente desde el principio, ¿no? Y puedan trabajar en una empresa en carácter dependiente, y quién sabe, después de 25, 30 años de trabajo, ya van a tener una jubilación digna, ¿no? Una jubilación que realmente les dé como para poder satisfacer sus necesidades básicas una vez que ya han entrado a la etapa de la adultez mayor. Si no fuese así, si no consiguen un trabajo en carácter de dependencia, y si toda su vida van a trabajar ustedes como trabajadores, perdonen la palabra, pero es la realidad, informales, ¿no? Informales, es decir, bueno, a veces las empresas les dan un denominativo un poquito más, mm, ah, un denominativo un poco menos duro que ese de informal, ¿no? Eh, Hay algunas empresas que las denominaban como profesionales libres, ¿no? Yo recuerdo, bueno, he trabajado muchos años en una empresa que ese era el denominativo que nos daban a los profesionales que no estábamos en carácter de dependencia de la empresa, y nos decían profesionales libres. En la práctica, y eso me he dado cuenta ya muchos años después, en la práctica eso significa que todos esos años que he trabajado o que las personas trabajan de esta forma informal, pues no están realizando aportes y por tanto no están incrementando su jubilación, ¿no? No se están preparando a tener una jubilación. Que cuando uno es joven, pues seguramente le importa muy poco la jubilación, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes que ya están próximos a terminar la carrera, pues esto de la jubilación, de repente que no es algo que les está afectando mucho, ¿no? Lo que ustedes quisieran es tener unos recursos económicos ya. O sea, si ustedes tuviesen que elegir entre tener un trabajo informal, pero con una remuneración importante, versus tener un trabajo formal con una remuneración menor, por lo menos en términos de remuneración líquida, ¿no? Pues estoy seguro que la gran mayoría de ustedes elegirían el primero, ¿no? Que es lo que la gran mayoría hacemos también, ¿no? Porque pensamos que no vamos a llegar a eso, o nos preocupa muy poco a estas edades de ustedes, de veintitantos años, me imagino, les preocupa muy poco lo que va a suceder de aquí a 40 años o a 30 años, y eso es normal, ¿no? Pero sepan que de repente sería mejor ver con otros ojos también esta perspectiva, ¿ya? Bien, ese es el aporte laboral del 10%, luego tenemos un aporte laboral del 1.71% por riesgos común, dice por riesgo común. Esto es para pagar una prima, ¿no? Recuerden que las primas están asociadas a los seguros,
Y es una prima para que se tenga un seguro a largo plazo que tiene por objeto cubrir las pensiones del trabajador por accidentes ocurridos, fíjense, ajenos a la actividad laboral. ¿Qué significa esto? Que si el día de mañana, vamos a tocar madera, pero un trabajador formal sufre un accidente, no sé, pues vamos a pensar de que lo arrolla un vehículo, sufre un accidente en la calle y producto de ese accidente queda impedido para poder trabajar. Si fuese un trabajador informal, pues esta persona estaría en serios problemas, porque no es solamente todos los gastos que va a requerir médicos para poder, quién sabe, salvarle su vida, pero imagínense que esta persona, por las circunstancias de su accidente, pues ha quedado inválida, ha quedado en silla de ruedas. Si es un trabajador informal, ¿qué es lo que le pasaría? Pues básicamente lo único que le queda es, una vez que haya terminado con todos los activos que tenga, es decir, una vez que haya vendido todo lo que haya podido tener, ¿no? No sé, su casa, sus autos, lo que sea, lo que le queda es depender de alguna otra persona, de algún familiar con suerte, y si no tiene esa fortuna, pues probablemente lo que le queda es la indigencia, ¿no? No hay otra salida. Sin embargo, si esta persona hubiese sido un trabajador formal, si hubiera estado en carácter de dependencia con alguna empresa, con una institución pública o privada, pues todos los meses le estarían reduciendo a su salario líquido un 1.71% de su total ganado. Probablemente, si es una persona joven, no estaría muy feliz porque vería que tiene unos descuentos, ¿no? Y no vería que esos descuentos le sirven de algo. Pero la realidad es de que por ese 1.71%, pues va a tener un seguro que le va a cubrir unas pensiones que no van a ser unas pensiones enormemente altas, pero va a tener una pensión perpetua, es decir, hasta que muera, asociado a ese su accidente, que ojalá no lo tenga. Fíjense que es fuera del ámbito del trabajo, ni siquiera estamos diciendo que estaba en obra y ha tenido un accidente laboral, no. Es un accidente ajeno a su actividad laboral. ¿Ok? Bueno, tiene ese beneficio que pienso que no es un beneficio menor. Bueno, después hay una comisión por la administración, porque las AFPs, ustedes recuerden que las AFPs se han instituido en nuestro país hacia finales del siglo XX, ¿no? La década de 1990, porque antes se tenía un sistema de reparto que también se llamaba un sistema solidario, en el cual las personas en activo, vamos a decir, financiaban las jubilaciones de las personas en pasivo. Ese era el sistema que estaba en vigencia en nuestro país, la gran mayoría del siglo XX hasta, como les digo, hasta casi finales del siglo XX. Pero ese sistema colapsó. Y no solamente colapsó por las malas gestiones administrativas que hicieron, sino además porque a medida que fue pasando el tiempo, como las personas cada vez vivimos más, ¿no? Si nosotros vemos cuál es nuestra esperanza de vida, la verdad es de que no solo en Bolivia, sino en todos los países del mundo, esta esperanza de vida se ha ido incrementando. Si en Bolivia la esperanza de vida, vamos a decir, a principios del siglo XX probablemente rondaba, no sé, los 40 años, 45 años, o sea que en promedio las personas en Bolivia vivían hasta sus 45 años, luego morían. Hoy en día esa esperanza de vida está mucho más alta, ¿no? Probablemente mayor a los 65 años. Normalmente, y eso es algo usual en todo el mundo, las personas de sexo femenino suelen vivir más tiempo que las personas de sexo masculino, ¿no? En realidad el sexo fuerte yo creo que son las mujeres, eh, viven más tiempo que los varones, ¿no? Y eso ha ido incrementándose en todas las sociedades del mundo y nuestro país también. ¿Qué problemas acarrea esto? En algunos países el problema es muy serio, muy serio. En nuestro país todavía no tanto porque somos una sociedad relativamente joven.
Eso significa que todavía tenemos una cierta cantidad de personas, que nuestra pirámide de edades tiene eso, una forma más o menos piramidal, aunque ahora ya está empezando a modificarse. Una pirámide de edades sería algo así, en la cual nosotros en la parte de abajo, evidentemente, estamos pensando en las personas de menor edad, ¿no? De menor edad. Y a medida que va aumentando la edad, pues tenemos una proporción cada vez más pequeña de personas. Entonces, si estamos pensando en personas que tengan más de 80 años en nuestro país, pues estamos pensando en una cantidad, en un porcentaje relativamente bajo. Y si una pirámide de edades de una sociedad es de esta forma, pues ya podemos pensar de que tenemos una cantidad de personas en actividad, en edad de actividad laboral, digamos estas, que son relativamente importantes y que podrían ir financiando la jubilación de aquellas personas de mayor edad, ¿no? Esto es lo que pasaba hasta, les digo, hasta finales del siglo XX en nuestro país, donde colapsó este sistema porque la cantidad de personas que ya se mantenían en el sector activo ya no eran las suficientes como para poder financiar a las personas que entraban al sector pasivo, ¿no? Las personas se jubilaban, ahí sí ya no veían, la jubilación ya no era como es ahora en función de tus aportes, sino era una jubilación, no voy a decir que era la misma para todos, pero era una jubilación en función directamente de tu salario último, ¿no? Entonces, para que ese sistema funcione, tenía que haber una relación importante entre las personas en activo versus las personas en pasivo. Mm, por decir un dato, ¿no? Necesitamos 10 personas en activo para financiar a una persona en pasivo. O sea, 10 personas que estaban trabajando activamente, con sus descuentos podían cubrir las pensiones de una persona que se estaba jubilando. Bueno, dado que las personas empezaron a vivir más tiempo, entonces el tiempo en el cual se les daba la jubilación era más largo y por tanto ya empezaron a, esa relación que les decía de 10 a 1, pues de repente se volvió de 5 a 1, de 4 a 1. Ya no era factible este sistema. Y por eso se cambió, y en muchos países del mundo se ha cambiado este sistema a ser un sistema individual. Ahora ya no es un sistema solidario, no es que las personas que están trabajando activamente financian la jubilación de la persona que ya está en el sector pasivo, sino que cada persona se va a financiar su propia jubilación. Y si esa persona pues ha tenido desde sus inicios, ha trabajado de manera dependiente y ha aportado, pues seguramente cuando le toque jubilarse, tendrá una jubilación más o menos importante, ¿no? Pero si esa persona durante mucho tiempo ha estado trabajando en el sector informal, o peor aún, siempre ha trabajado en el sector informal, pues su jubilación será básicamente cero y solamente tendrá tal vez estos bonos, ¿no? Ese bono que empezó con el bono, mmm, con un bono que se dio en el primer gobierno de Antonio Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? El bono sol, ¿no? Así se le llamó, el bono solidario, y hoy en día se le llama, creo, el Bolivida, ¿no? Pero sigue dando, es un monto que se les da a todas las personas mayores de una cierta edad, creo recordar que son 65 años, y, pero es un bono que es muy bajito, ¿no? Que eso no te va a alcanzar para vivir un mes. Bueno, antes era peor, porque antes no se daba nada, ¿no? Por lo menos ahora se tiene eso. Pero realmente no queda otra alternativa para las personas que seguir trabajando. Si son del sector informal, pues con mayor razón, estas personas probablemente van a tener que trabajar casi hasta el final de sus días, ¿no? Porque no van a tener otra fuente de ingreso. Si son del sector formal, pues ahí su jubilación va a ser en función de la cantidad de aportes y de la magnitud de sus aportes. Entonces, ese descuento del 10%, pues va a servir para esto, ¿no? Hay países que les decía que están en una situación mucho más crítica que la de nosotros, especialmente en sociedades viejas, como la mayor parte de los países europeos,
e incluso en sociedades también viejas como la de Japón, ¿no? Japón, tengo entendido que es el país que tiene la mayor proporción de personas ancianas o de más de 80 años, ¿no? Uno podría pensar, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que las personas japonesas viven más de 80 años. Su esperanza de vida debe ser en promedio eso, alrededor de los 80 años. Hay muchas personas que sobrepasan los 100 años. Y uno podría decir, bueno, qué bien, qué bien, qué bueno, pero en realidad económicamente es algo funesto, porque son poblaciones viejas en las cuales la pirámide de edad casi que está invertida, ¿no? De repente sería exagerado decir que su pirámide de edades es algo así, ¿no? Tal vez no es tan así, pero les puedo asegurar de que podría ser algo como, mmm, probablemente pueda ser algo como esto, una cosa así, donde tenemos una base muy pequeña y tenemos, es decir, tenemos una población muy jovencita, una niñez muy baja, una población adulta muy grande y que cada vez esa persona adulta se vuelve cada vez más anciana y va a ir engrosando esa parte superior. Países como Alemania, por ejemplo, han llegado, y Japón también han llegado a tener tasas de crecimiento negativas. Es decir, las personas en Alemania cada vez son menos, hay menos personas en Alemania. ¿Por qué? Porque no porque mueran rápido, no es esa la causa. La causa, más bien viven mucho. La causa es porque casi no hay nacimientos de niños. Y eso es un problema que actualmente la tenemos, ya empezamos a tener en nuestro país, ¿no? Ustedes son jóvenes y yo si hiciese una encuesta ahora mismo y les preguntase cuál es su expectativa de la cantidad de hijos que quisieran tener ustedes, pues yo les puedo asegurar que a diferencia de mi generación, yo creería que hay un gran porcentaje de jóvenes de la edad de ustedes que no quiere tener ni un solo hijo, cero. Eso es algo muy común en Europa, en Japón, hace décadas, ¿no? Es algo muy común. Y por eso es de que en estos países se ha creado una política muy agresiva de poder convencer a las personas de tener hijos, ¿no? Se les da unos bonos que ustedes no van a creerlos, ¿no? En Alemania, por ejemplo, las personas que tienen hijos reciben bonos, los padres, ¿no? Los padres reciben bonos por sus hijos, incluso hasta la edad de 24 años de sus hijos. O sea, durante 24 años el Estado les sigue dando bonos. Claro, va reduciendo el monto a medida que va pasando el tiempo, pero, pero son bonos muy importantes, ¿no? Es más, solamente por el hecho de haber nacido, de haber tenido un hijo, hay un bono por nacimiento. En España yo recuerdo bien que se quejaban mucho los españoles porque ese bono rondaba los 2.000 euros, ¿no? 2.000 euros en esa época equivalía más o menos a 20.000 bolivianos, 20.000 bolivianos de hace 15 años, o sea, serían unos 30.000 bolivianos actuales aproximadamente, solamente por el hecho de haber tenido un hijo. O sea, uno mostraba el certificado de nacimiento y le daban 30.000 bolivianos, su equivalente, ¿no? 2.000 euros en España. Y los españoles se quejaban porque les parecía que era un monto ridículo comparado a lo que daban en Alemania, que ya no me acuerdo si eran 6.000, 8.000 euros, por este mismo motivo. Entonces, fíjense que ese va a ser un gran problema en nuestro país también, porque la realidad es de que estoy seguro de que la cantidad de hijos que se tiene por familia hoy en día es mucho menor a la que se tenía hace 15 años, mucho menor a la que se tenía hace 50 años, ¿no? Hoy en día una familia promedio, pues como mucho tiene 2 hijos. Y de aquí a un tiempo, pues probablemente como mucho va a tener un hijo. Y muchos no van a tener hijos. Y eso va a crear un conflicto en el tema laboral por esa relación que yo les decía de trabajadores pasivos y activos. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero creo que era importante que ustedes vean un poco cuál es la realidad que les va a tocar vivir también, ¿no?
Luego hay un aporte laboral solidario de 0,5%, que eso, vuelvo a decirles, es un poco para intentar compensar las jubilaciones de las personas que han sido menos favorecidas, que de repente no han podido aportar durante mucho tiempo, o que incluso aportando durante un tiempo prolongado, pues sus salarios han sido relativamente bajos, ¿no? Finalmente existe un otro aporte, que este sí es relativamente nuevo, el aporte nacional solidario, que es adicional al anterior. Y este es exclusivo para aquellas personas que tengan mayores ingresos, ¿no? Se lo calcula con esta ecuación. Va a ser el total ganado menos esos valores en función del salario que tengan estas personas, y solamente es aplicable a aquellas personas que tengan más de 13,000 bolivianos, ¿no? De hecho, cuando sacaron esta reglamentación, que fue durante, creo que el primero o el segundo gobierno de Evo Morales, pues tuvieron que hacer algunas correcciones, porque si uno ve la ecuación así como está, y si se imaginan que esta persona gana, no sé, 20,000 bolivianos, vamos a pensar de total ganado, si ustedes aplican esta ecuación, pues efectivamente 20,000 menos 13,000, ¿no? Eso es 7,000 por 1%, más 20,000 menos 25,000. Aquí ya tengo un negativo, es por 5%. Y en el otro miembro tengo otro negativo. Entonces, al final, el aporte nacional solidario sería más bien negativo, ¿no? En lugar de reducirle, tendríamos que darle plata a las personas que ganan más de 13,000 bolivianos. Evidentemente, ese no era el espíritu de la ecuación, ¿no? Así que tuvieron que hacer después un nuevo decreto explicativo de la ecuación y decir que solamente valen estos términos cuando la diferencia entre el total ganado menos esa cantidad, que puede ser 13,000, 25,000 o 35,000, es positiva, ¿no? Si es negativa, no se lo toma en cuenta. ¿Ok? Bien. Adicionalmente a esto, a estos aportes laborales, que como les digo, como mínimo llegarían a ser el 12,71% como mínimo, si es que la persona gana menos de 13,000 bolivianos. Adicionalmente, se tiene que pagar un impuesto, ¿no? Entonces, las personas que trabajan en carácter de dependencia tienen que pagar el impuesto que se denomina el RCIVA, que es el régimen complementario al IVA. ¿Ok? Es un impuesto del 13%, que se realiza, dice, de acuerdo a disposiciones vigentes, por la cual se grava casi todos los ingresos generados del trabajo, sean estos los sueldos, salarios, comisiones, horas extras, bonos de producción, primas, etc. Lo único que no se grava con este impuesto son el aguinaldo, es el aguinaldo, ¿no? Ustedes saben que un trabajador dependiente tiene un aguinaldo, y a veces hasta 2 aguinaldos. Este año estamos viendo si es que finalmente el gobierno decidirá que además de este incremento salarial y el incremento del salario mínimo nacional, además de repente dicen que va a haber un segundo aguinaldo. Bueno, eso no se grava con este 13%, ¿no? Y los beneficios sociales, ¿no? Que ya vamos a hablar un poco de ellos, ¿no? La indemnización, por ejemplo, ¿no? Que las personas que se retiran del trabajo, si eran trabajadores formales, van a recibir una indemnización. Tampoco se graban los subsidios que podría tener un trabajador. Si, por ejemplo, tiene un hijo, pues en nuestro país no se le dará un bono por el nacimiento de su hijo, pero sí va a tener un bono de natalidad, ¿no? Incluso antes de que nazca el niño y después de que nazca el niño va a tener un bono. Ese bono lo paga la institución pública o la institución privada, ¿no? Y no es pequeño el bono, es equivalente a un salario mínimo nacional. Bueno, todo esto va a estar, todos estos bonos adicionales pues están exentos del pago de este 13%. Bueno, uno podría decir de que ya va a ganar un monto de dinero, digamos que su salario es 5,000 y le van a descontar, va a tener que pagar 13% de eso, de esos 5,000 por este pago de impuesto al RCI. Bueno, no es así. Este pago de impuestos del régimen complementario al IVA, el IVA es el impuesto al valor agregado, es deducible. Y el trabajador, fíjense, puede presentar un formulario correspondiente hasta el 20 de cada mes, con facturas sobre las compras de bienes y servicios con una antigüedad de hasta 4 meses.
No sé si alguna vez han visto, de repente hasta en la misma universidad sacan anuncios para aquellos docentes o aquellos administrativos mm, que quieran presentar sus facturas de compras y bienes de cualquier tipo. Ojo, de cualquier tipo. Lo mismo sirve una factura del supermercado que del pago del colegio, que de la gasolina, de lo que sea. No importa, de lo que sea. Muy diferente a los profesionales libres que emiten facturas. Estos profesionales, para deducirse del impuesto al valor agregado, pueden presentar facturas exclusivamente del giro de su negocio. Es decir, si ustedes el día de mañana deciden ser profesionales libres, en otras palabras, trabajadores informales, eh, es muy probable que las empresas para las cuales ustedes trabajen les pidan la emisión de una factura, ¿no? Y al emitir una factura, bueno, significa que ustedes vayan al Servicio de Impuestos Nacionales, abran su NIT, su número de identificación tributaria, eso les va a costar probablemente 20 minutos de su vida. Tal vez los 20 minutos peor empleados. Y una vez que abran su NIT, tengan factura, bueno, ustedes están ahí enganchados de por vida, porque sepan que el NIT no es posible de cerrar. Ya no es como antes. Antes las personas decían, voy a cerrar mi factura, voy a cerrar mi... Antes ni siquiera se llamaba NIT, se llamaba RUC, Registro Único de Contribuyentes. Ahora se lo ha cambiado de nombre hace ya varios años, hace probablemente unos 20 y tantos años, a NIT, número de identificación tributaria, pero ahora ya no es posible cerrar el NIT. En el mejor de los casos lo pueden dejar en estado inactivo, el NIT, mientras no lo necesiten, y cuando ya lo vuelvan a necesitar, pues se va a volver a activar. ¿Por qué no lo pueden cerrar? Porque el Servicio de Impuestos Nacionales puede seguir haciendo fiscalizaciones a su NIT de por vida. O sea, pueden seguir revisando sus NITs y han entregado bien todos sus honorarios. No es suficiente que ustedes se hayan puesto en inactivo. Inactivo no significa que el NIT se ha eliminado, continúa y sigue sujeto a fiscalizaciones, por si acaso. Entonces, si ustedes han emitido factura o van a emitir factura, sepan que pueden descontarse de su impuesto al valor agregado. Ahí ya no se llama RC-IVA, se llama directamente IVA y es igual del 13%. Pueden tener un descuento, pero solamente presentando facturas dentro del giro de su negocio. Si ustedes van a trabajar como consultores, ¿no? Como consultores en ingeniería, pues de las pocas cosas que les puede servir sería, no sé, ¿qué utiliza un consultor? Bueno, su cerebro, ¿no? Pero físicamente, ¿qué cosa? Papel, ¿sí? Papelería, computadoras, ¿no? Impresoras, pero estoy seguro que ningún consultor va a estar comprando una computadora cada mes, ¿no? Y probablemente tampoco si quiere esté comprando bloques de papel todos los meses. Así que son muy pocas las cosas en las cuales va a poder descontarse. Así que lo más probable es de que tengan que pagar casi el total de ese 13% del impuesto al valor agregado. Además, los profesionales libres son sujetos al pago del 3% del impuesto a las transacciones. Ese sí no se lo van a poder descontar. Y además, por si fuese poco, tienen que pagar 25% de impuesto a las utilidades de las empresas, una vez al año. A diferencia de los trabajadores dependientes que, vuelvo a decir, que sus facturas sirven cualquier tipo de facturas, de lo que sea, de lo que ustedes se pueden imaginar. Lo único que tienen que tener es que en la factura tiene que estar el nombre del trabajador y en lugar de su NIT, porque ni siquiera tienen que abrir NIT, tiene que estar su número de carnet de identidad. Es más, incluso en algunas facturas, como por ejemplo, estoy poniendo ahí facturas de educación, de agua, de luz, teléfono, puede incluso estar la factura a nombre de un tercero, porque esta persona, este trabajador podría estar viviendo en alquiler, entonces evidentemente las facturas de luz, de agua que él pague no van a estar a su nombre.
Basta que su dirección coincida con la dirección de su carrera de identidad, también van a poder utilizar estas facturas para descontarse, ¿ok? Entonces la cosa ya cambia, ¿no? Para un trabajador formal. Es más, no todos los trabajadores formales tienen la necesidad de presentar estas facturas. No a todos se les va a descontar porque ya vamos a ver cómo es la manera de cálculo de este impuesto del RCI. Para calcular el RCI se tienen que tener como datos la siguiente información. Uno, el total ganado que sería el haber básico más los bonos que pudiese tener. Después se tiene que saber cuánto es lo que se le ha descontado por ley, ¿no? Ese descuento de ley que típicamente para un trabajador que gane menos de 13.000 bolivianos va a ser del 12.71% de su total ganado. Y además se tiene que conocer el salario mínimo nacional vigente. Por eso es importante lo del salario mínimo nacional. Ya vamos a ir viendo de que afecta en los cálculos de los trabajadores formales en diferentes formas. En todos los casos de manera positiva. Es decir, cuanto más alto el salario mínimo nacional, pues mejor para el trabajador. Mejor para el trabajador. Por eso es de que, claro, los funcionarios de la COP, cuando hacen las negociaciones con el gobierno, pues intentan siempre de aumentar el valor del salario mínimo nacional, ¿no? Los que quedan perjudicados normalmente son los dueños de las empresas, ¿no? Especialmente si es una empresa privada, pues mientras más alto el valor del salario mínimo nacional, ya van a ver de que más difícil para la empresa privada poder sostener a su trabajador. Bueno, pero eso ya lo vamos a ir viendo con calma. Son deducibles de este impuesto, dice, las cotizaciones laborales al régimen de seguridad social. Es decir, ese 12.71%, por ejemplo, que se le haya podido descontar al trabajador, ya lo puede deducir para el pago de su RCI. Directamente se lo deduce. Es decir, se le resta, ¿no? Además, son deducibles 2 salarios mínimos nacionales, por lo que la diferencia entre el total ganado y la deducción y las deducciones anteriores constituyen la base sobre la cual se aplica la alícuota. La alícuota es ese porcentaje, que en este caso es del 13%, de acuerdo a la ley 843, que es la ley que rige los impuestos en nuestro país. Y no contento con esto, a este valor, además, se le deduce un 13% de 2 salarios mínimos nacionales. O sea, del RCIVA que se tenía que pagar, ¿no? El 13% de un cierto monto, digamos que este trabajador gane, no sé, pues que gane 10.000 bolivianos, que es un salario razonable, ¿no? Bastante, en nuestro medio ya tendría que estar elevado. Este trabajador tendría que pagar 13% de eso, o sea, 1.300 bolivianos. Pero ya de partida, sin presentar ninguna factura, ya de partida, hay que deducirle, dice, las cotizaciones laborales. Entonces, como este trabajador ganaba menos de 13.000 bolivianos, sus descuentos en planillas van a ser del 12.71%, o sea que hay que descontarle ya 1.271 bolivianos, ¿no? Adicionalmente, son deducibles 2 salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional, ustedes saben que se ha aumentado hace pocos días en nuestro país. Creo que ahora estamos en 2.250 bolivianos, entonces 2 salarios mínimos nacionales, y además el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. O sea, total, que este trabajador, pues, prácticamente no necesitaría pagar este impuesto, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto, pero ya nos faltan solamente 2 minutitos. Yo tengo preparado aquí toda una explicación sobre la evolución del salario mínimo nacional en nuestro país para que vean cómo la situación ha ido cambiando en estos últimos 20 años. Pero quisiera guardarme la explicación para que quede todo autocontenido para el día de mañana, ¿no? Porque son varias diapositivas y bueno, no quisiera que esto quede a mitades. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta acá. Bien,
Si no hay ninguna consulta, solamente ya nos queda un minutito, entonces voy a permitirme para la grabación.